que yo creo que es un testimonio interesante de lo que se puede hacer en cuanto a mejorar la economía del país. Es un ejemplo de resurgir económico, aunque al final puede que parece un final un tanto melancólico del libro, pero evidentemente el vino, la industria del vino, el cultivo del vino ha resurgido y ha prosperado en Gran Canaria en los últimos 15 años. Es un ejemplo de colaboración público-privada, ya que ahora está muy de moda vilipendiar la colaboración público-privada, pero recuerdo que estamos en Europa, no en América. Es un ejemplo de compromiso de un grupo de empresarios por sacar de la nada un cultivo y una producción derivada de la agricultura, producción industrial, y yo creo que estamos ante un éxito, y quiero que se vea este libro como la historia de un éxito. Y para contarnos la historia está conmigo don Jürgen Flick, don Maximiliano Trapero y el autor, don Francisco Marín Márquez de los Fronteras. Entonces, en primer lugar, le va a hablar don Jürgen Flick y decir lo que a él le parezca decir. En segundo lugar, le daremos la palabra a don Maximiliano Trapero, y en tercer lugar, el autor. Bastante mejor, ¿eh? Bueno. Esto ha sido una sorpresa. Pero bueno, yo quiero saludarles, muchas buenas noches a todos, o buenas tardes, ahora que casi una tarde veraniega. Bueno, yo fui uno de los primeros viticultores que hizo renacer el Monte Lentiscal, empujado y ayudado y aconsejado por Kiko Marín, por supuesto, que es un hombre que a mí me sorprendió. Le conocí hace muchos años, pero como no lo había visto yo remangado y pisando uva y cargando barricas y tal, que cosa que hizo y relanzó la antiquísima bodega de Monte Alto en el Monte Lentiscal. Nos divertimos mucho porque empezamos a darle frío al vino con un aparatejo de aire acondicionado y con un aparato donde un circuito cerrado de estos de cerveza, de la tropical, y tal, y hacíamos unos circuitos ahí y tal, y el bazuqueo y el tal, no sé qué, yo no tenía ni idea de todo eso. Pero bueno, la verdad que fue el primer paso en Gran Canaria, porque es cierto que en esa época existían algunas bodegas tradicionales de toda la vida, pero que se dedicaban al vino a granel, o sea, producían en cantidades muy pequeñitas y tal, o sea, pero el replantar realmente el campo y tener atención del campo era casi una cosa innovadora, o sea que realmente no había tradición. De hecho, yo en la finca mía, que tenía a lo mejor 300 o 400 parras antiquísimas, pues hoy tengo plantado pues más de 6.000 o casi entre 6 y 7.000 parras, y ese pequeño núcleo pues nos animó a seguir adelante con este proyecto. Y yo no me quiero extender porque yo les puedo contar unas historias tremendas del vino y de los comienzos, pero bueno, eso le corresponde hoy a mi amigo el Marqués de la Frontera, que además tiene una pluma fantástica, porque los primeros solicitudes de ayudas y tal y cual, yo estaría hoy todavía rellenando un impreso de eso, y él las rellenaba con una facilidad. Aquí ponía, pues no había tal un guión, y decía, bueno, pues, y digo, bueno, ¿y por qué no pones
ahí los tal, y dicen, no, pues si no hace falta, pum, firma aquí, tal, ¿no? Y la verdad que salió todo muy bien. La primera denominación de origen nos costó Dios y ayuda. Los tochos eran así, con plano y con tal, de la comarca, de toda la zona, y ya, bueno, y luego salió todas las que salieron, o sea, la de Gran Canaria, luego hubo una lucha enorme entre la de Montelentiscal y la Gran Canaria, pues la de Gran Canaria salió un poco a dedo, la de tal, no sé qué, bueno, una historia, pero el protagonista hoy es tal. Yo estaba sentado ahí tranquilamente con Juana María, y aquí estoy echándole a usted un rollo que siento que sea yo el que haya empezado. Kiko estuvo adelante, y felicidades por un libro que además es que a mí me asombra siempre la facilidad de escribir y de tal, oye, dame una foto de donde está, no sé qué, tal cual, pues ya tengo tal, lo voy a corregir, voy a ir a la imprenta, esto y lo otro y tal, y lo tiene una facilidad tremenda. Incluso los primeros vestigios de cosas escritas sobre el desarrollo del vino, pues existen todavía, lógicamente, que todos los años se hacían la presentación de la cosecha en el gabinete literario, en el SICA o en algún sitio tal destacado, con mucho público y con muchas ganas de ver resurgir los viñedos del Montelentiscal, que son prácticamente la cuna del vino en Gran Canaria, y a mí me alegra muchísimo. La verdad que nos cuesta un disparate de dinero producirlo, porque de 6.000 parras del año pasado yo saqué 475 kilos. O sea que realmente tendría que haber sido pues 6 por 3, 18, pues 18.000 kilos. Pero el verano fue terrible, tuve mala suerte con mi gente arriba, y la verdad que fue un fracaso. Voy a ver, ahora lo estoy rehaciendo prácticamente nueva, y voy a ver si este año por lo menos saco 6.000 o 8.000 o alguna cosa de eso, pero en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que uno de los elementos importantes de este proceso llamémoslo de renacimiento, que está muy acertado el título, es haberse acompañado de intelectuales que ayudaban a resaltar la faceta cultural del vino, del cultivo del vino, de la producción de vino. Y entre otros, uno de las personas que ha estado desde el primer momento ha sido don Maximiliano Trapero, con el que le voy a dar la palabra ahora, pero no quiero olvidar a don Antonio Betancourt, a Juan José Laforet y a otros tantos, que me estoy dejando muchos nombres, y perdónenme aquellos que están aquí, no los estoy nombrando, y que me perdonen los que no están, me perdonarán más fácil, que han ayudado a las semanas culturales que se montaban, que fueron todo un éxito. Pero para hablar de todo esto, don Maximiliano Trapero lo va a hacer mucho mejor que yo. Buenas tardes, vamos a ver. Esta ¿Se oye o no? Ahora. Bueno, vamos a ver si lo hago mejor que don Tomás. Buenas tardes. Yo pregunto qué hago yo aquí, en una mesa, en la Sociedad Económica de Amigos del País, hablando del vino. No del vino, de un libro sobre el vino. La respuesta más simple, yo diría, es que soy amigo del autor del libro, y Kiko Marín me pidió que yo revisara los originales que después se iban a convertir en libro, y con mucho gusto acepté esa invitación, hice mis sugerencias y me pidió finalmente que hiciera un texto para el libro, y lo hice. Pero hay otra razón. Yo, en fin, como ustedes saben, soy filólogo, y por lo tanto podría no entender absolutamente nada del vino como producto salido de la tierra. Pero sí podría haberme dedicado, por ejemplo, a el léxico y al lenguaje que está en torno del vino. Cosa interesantísima, ¿verdad? Si es interesante
el léxico que está alrededor de la caña de azúcar, o de la leche, o de las cabras, o del pastoreo, etc., ¿por qué no investigar y estudiar de dónde procede el léxico que está en torno al vino? Y es cosa interesantísima. ¿De dónde proceden la enorme variedad de las denominaciones de las clases de uva que se producen en Canarias? La Negromol, la Berijadiego, la Malvasía, la no sé cuánto, infinidad. Y creo que ese aspecto, ese campo interesantísimo que forma parte de la cultura, de la lengua que hablamos en Canarias, está sin estudiar. Pero no me dediqué a eso, sino que me dediqué a otra cosa. En todo caso, quiero decir que a mí el vino no es un asunto ajeno a mi cultura y a mi conocimiento del mundo. Desde que yo abrí los ojos, vi encima de la mesa de mi familia un jarro de vino y 5 o 10 vasos de vino que tomaban todos los que estaban alrededor de esa mesa. Quiere decir que para mí el vino es un elemento tan cotidiano como el pan. ¿Y por qué no se ha hecho o no se hace cotidianamente un libro sobre la cultura del pan? Que yo conozca, no existe. Sin embargo, existen infinidad de libros sobre la cultura del vino. Y resulta entonces que el vino, que empezó siendo simplemente un alimento, complemento del pan, que era lo que los agricultores de aquí y de todas partes usaban cada día para mantenerse en sus faenas laborales, se ha convertido en un elemento muy superior. El vino es hoy un elemento de cultura, es un elemento de distinción, digámoslo así, abiertamente. Cuando queremos invitar a alguien distinguido, lo invitamos a un restaurante y lo primero que decimos es: por favor, tráiganos la carta del vino. Y vemos lo que en esa carta hay y elegimos un crianza, o elegimos un reserva, y elegimos una denominación de origen de aquí, de allá, etc. Porque queremos una nota de distinción. Efectivamente, el vino es hoy un objeto de cultura. Y en el libro que Kiko Marín ha escrito hay mucho de esto. Sin duda hay muchos aspectos interesantísimos. Creo que el libro de Kiko Marín acoge un abanico enorme y estupendo de los distintos aspectos sobre los que el vino tiene interés. Desde luego tiene un aspecto económico, naturalmente. Cuesta mucho cultivar la uva, y Dios quiera que de esa uva se produzca buen vino, pero no siempre Dios quiere que sea así, Dios o la naturaleza, y por lo tanto es una auténtica sorpresa, un azar. Cada cosecha es un azar. Pero es verdad que cuando el azar se conjuga con la temperatura y con las buenas labores de los que cultivan esa vid, el producto es una de las maravillas que los hombres tenemos a nuestra disposición para gozar. Y no hay un goce seguramente mejor que una congregación de amigos en torno a una mesa con un buen vino. Yo voy a leer lo que he escrito como epílogo del libro de Kiko Marín. ¿Por qué epílogo? Pues porque ya cuando Kiko, el autor del libro, me pidió que escribiera algo, ya los antecedentes del libro, la presentación y el prólogo, estaban comprometidos a personas más importantes que yo. Uno de ellos, Antonio Bettencourt, no solamente emérito en todos los aspectos de la intelectualidad y de los servicios a la comunidad, sino también especialista en el cultivo del vino en Canarias. Él es uno de los primeros investigadores de esa faceta económico fundamentalmente de Canarias. Y en segundo lugar estaba también Castro Cordobés, actual presidente del Parlamento de Canarias, que siendo consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias había intervenido, creo que
favorablemente o por lo menos intensamente en el proceso de las labores que se estaban haciendo en el Monte Lentiscal para la reactivación de este proceso objeto del libro de Kiko Marín, del que quiere dar fe de aquellos acontecimientos. Por lo tanto, ante esas dos firmas que ya estaban en el antecedente del libro, yo pues he ocupado las últimas páginas del libro. Y quiero leer lo que allí digo, lo que ya escribí, porque no podría decir otra cosa diferente a lo que allí entonces digo. Podría hablar en ese epílogo de alguna cosa relacionada con el contenido del libro, pero ajena a él, como puede y suele hacerse en los epílogos librescos, pues cosa adjunta o añadida puede considerarse como parte accesoria de la principal de quien depende. Hablar, por ejemplo, del vino en general, de la maravillosa bebida que es tomada, claro está, en las medidas y condiciones que se debe, o del léxico canario que hay alrededor del cultivo de la vid y de la elaboración de los vinos, que es tema que entraría de lleno en mi especialidad de filólogo, o de la presencia del vino en la literatura española, asunto tan interesante como brillante y persistente desde los primeros textos de nuestra literatura. Pero no, hablaré del propio libro de Francisco Marín, porque lo he leído y sé de qué va. Hasta me he atrevido a hacer algunas sugerencias editoriales a su autor, lo que implica que lo conozco más allá de una simple lectura, y porque de ese conocimiento surge la valoración que de él puedo hacer. Así pues, este epílogo puede en rigor considerarse una reseña crítica del libro que el lector tendrá en sus manos si en su lectura o consulta ha llegado hasta ese final. Y lo hago no solo por la amistad entrañable que tengo con su autor, sino también por hacer justicia a un libro que mereció ser escrito, para dejar constancia de un proyecto inteligente y eficaz, también necesario, que produjo beneficios de todo tipo, económicos para los propietarios de las viñas, por supuesto, paisajísticos y ecológicos para la isla de Gran Canaria, pero también históricos y culturales al remover un asunto que estaba amortecido y que sin embargo había constituido un capítulo fundamental de la isla y de Canarias en siglos pretéritos. Antes de ser libro, Viticultores y vino en el Monte Lentiscal, que es el título principal del libro, fue una conferencia que Francisco Marín impartió en el Club de Prensa de Las Palmas de Gran Canaria ante una amplia delegación de academias gastronómicas de España con motivo de la celebración anual del famoso Puchero de las 7 Carnes, considerado el banquete por excelencia y más suculento de la cocina canaria. Se trataba de ofrecer a tan especializada concurrencia foránea una información que podía resultar novedosa por desconocida. ¿De verdad había existido en la isla de Gran Canaria el cultivo de la vid hasta el punto de convertirse en capítulo histórico y cultural de la isla? La gente no lo sabía, ni los de afuera, ni tampoco la mayoría de los de aquí. Pero sí, existió. Y fue importante capítulo de la economía de la isla. Cada vez que se menciona el vino de Canarias, se recurre al famoso Canary, glosado y cantado por los personajes shakespearianos, pues decían que alegraba los sentidos y perfumaba la sangre. Pero en ningún lugar se dice de qué isla procedía ese Canary, y sin embargo se da por sentado que procedía de Tenerife, isla que en ningún momento ha dejado el cultivo de la vid, siendo sin duda la principal productora. Eso no lo puede negar nadie. Pero también podría proceder de Gran Canaria, ¿por qué no? O de La Palma,
que tan extraordinarios vinos añejados producen las viñas de las laderas de Fuencaliente. Dijiste que a las 8. Muy bien. Muy bien. Don Antonio merece que hayamos hecho esta pausa porque él después nos dirá su sabiduría en el texto que ha escrito también como prólogo al libro de don Francisco Prieto. Venía diciendo que en las referencias que del Canary se tiene con muchas frecuencias en la obra de Shakespeare, nunca se dice de qué isla procede, lo cual es lógico. Para nosotros que vivimos en las Islas Canarias es esencial la distinción entre las islas, pero para cualquiera que viva desde fuera, Canarias es una unidad que incluso no tiene conciencia de la diversidad archipelágica que en realidad es. Pero sin embargo se cree siempre que es de Tenerife. Pero nos preguntamos, ¿podría ser de Gran Canaria? ¿Por qué no? O de La Palma, que tan extraordinarios vinos añejados producen las viñas de las laderas de Fuencaliente y que muy posiblemente sea el tipo de vino más similar al que los personajes de Shakespeare hablaban. O de Lanzarote, que tan acreditados malvasías blancos de la Jeria lanza al mercado canario y español. O del Hierro, que en su reducida geografía produce vinos que a mí se me antojan tan deliciosos como los loados por Falstaff, el gran personaje glotón y gorrosador de la vida de Shakespeare. Sí, la conferencia de Francisco Marín dejaba bien en claro que también en Canarias se había cultivado el vino en siglos pasados, pero que debido a sucesivas crisis que afectaron a los sistemas productivos de todo el archipiélago, ese cultivo se fue abandonando paulatinamente hasta quedar un único reducto vitivinícola, las laderas de cenizas volcánicas del monte Lentiscal, famosas en su tiempo, pero caídas en el casi abandono o en una lánguida pervivencia mortecina. Hasta que en 1990 se inició un proyecto revitalizador de los vinos del monte, con la pretensión de obtener para ellos la prestigiosa marca Denominación de Origen. Con el asentimiento de todos los agricultores y bodegueros del monte Lentiscal, se pusieron manos a la obra y removieron Roma con Santiago, como suele decirse. Se hicieron nuevas plantaciones con el moderno sistema de espaldera. Se renovó el cultivo de la vid en ladera, según las nuevas técnicas, y respetando siempre las normas establecidas en materia de espacios naturales protegidos, como es el monte Lentiscal. Se adecuó la vendimia al mejor momento de la maduración de la uva. Se introdujeron en las bodegas las nuevas máquinas de espalillado y prensado de la uva, y se implantaron las nuevas tecnologías en el proceso de elaboración del vino. Y las botellas, envasadas con el rico néctar, lucieron nuevas y atractivas etiquetas con la marca de Vino del Monte Lentiscal. Y todo ello estuvo liderado por Francisco Marín. El texto de aquella conferencia, convenientemente adecuada, se convierte en el primer capítulo del libro que hoy presentamos. Pero faltaba por relatar el largo y trabajoso proceso de aquel proyecto, poner como se merecen los nombres de las personas que lo hicieron posible y decir de la conclusión a la que el proyecto llegó. De todo ello tratan los otros capítulos del libro. Quienes quieran podrán leer las actas de las incontables reuniones de la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Monte Lentiscal y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, y por ellas verán el esfuerzo, la constancia y la ilusión con que aquellas cosas se hicieron. Y podrán advertir a la vez que el proyecto de renovación de los vinos del Monte Lentiscal fue también
un capítulo cultural, con la celebración de semanas culturales en torno al vino y con la intervención de relevantes personalidades del mundo social y cultural de Canarias. Y este es un trabajo ímprobo que ha tenido que hacer Francisco Marín con la generosidad y entrega que le caracterizan para que no quedara silenciado ante la historia. Mereció ser escrito este libro. Y lo ha sido por quien mejor podía hacerlo, pues nadie como Quico Marín conoció los entresijos de aquel proyecto. Al final, la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Monte Lentiscal no logró el objetivo de conseguir la denominación de origen para sus vinos. Otros criterios se impusieron al final, generalizando esa distinción a todos los vinos de Gran Canaria. Pero nadie podrá negar que el resurgimiento del cultivo de la vid en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI en distintas zonas de la isla de Gran Canaria, San Mateo, Tejeda, Las Tirajanas, Telde, Galdar, Agaete, ¿queda algún lugar de la isla de Gran Canaria donde en la actualidad no se produzcan vinos? Todos esos lugares, con la elaboración de excelentes caldos, se debe a la acción pionera de los vinos del Monte Lentiscal. Gracias. Don Antonio sabe de vinos de finales del siglo XX, pero también ha estudiado el comercio de vinos entre España, entre Canarias e Inglaterra en el siglo XVI, XVII. Y ahora le voy a pedir que nos diga cosas interesantes. Bueno, estamos aquí con el vino del Monte Lentiscal, lo que sufrió por su labor. Señoras y señores, antes de penetrar en el contenido del libro Viticultores y Vinos, quisiera comunicarle dos cuestiones: mi amistad con el autor Francisco Marín Lloris, el marqués, y la revolución del vino canario. La primera me presentó mi hermano Pepe, ingeniero agrónomo. Nos adherimos a la realidad social de los amigos del país y al encuentro cultural del Hotel Santa Catarina. Recuerdo de nuestra amistad un viaje a Madrid para asuntos sobre temas de las instituciones mencionadas. Quico me presentó a su hermana pintora. Hoy la sede de la Constitución está el marco de una de sus pinturas importantes. Bueno, el marqués sacó del Ministerio de Educación 4 millones de pesetas anuales para la casa, para donde estamos, que era una cantidad bastante grande para aquella época. Luego coincidimos en la entidad vitícola de su dirección, en lo cual pronuncié algunas conferencias y participé en su desarrollo. Por lo que toca a la correspondencia de la historia de nuestros vinos a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, en un congreso en la isla de Madeira, un catedrático de Tenerife fue muy aplaudido por la condición de que había planteado del beneficio más importante de la isla de Madeira, de su vino, sobre las de Gran Canaria. Y le preguntó a Antonio Macías, que estaba ahí, le dijo, preguntó dos cosas. Primero que nada, dime si tú la has hecho esto con el clero. Y el otro le dijo, naturalmente, con eso es con lo que se hace. Y le contestó, pues no se hace porque no es verdad, por dos razones fundamentales. La primera,
es que el vino se valora para hacer el diezmo de la iglesia, se valora en el momento de la toma de vino, de la toma del dinero, y por tanto no es el precio del vino que sale después del laboratorio, después del trabajo para poderlo publicar. Bien, los bodegones entonces se quedaron muy indefinidos porque lógicamente habían añadido otra cosa importante al Papa. Le habían convencido de que el diezmo no era solo de la agricultura, de agrario, era también de lo industrial, y el Papa lo reconoció y dividió el 5%, 5 para uno y 5 para otro. Y entonces resulta que el vino de Gran Canaria estaba muy por encima de la producción del vino de Madeira, y eso causó mucha emoción. Bueno, entonces el problema ha estado en que con esto se ha cargado todo el sistema bancario para calcular el trigo, el vino. Y entonces he llegado a una conclusión en que está trabajando en un libro que saldrá muy pronto y que será muy importante, que es hacer el producto del vino desde el momento que se corta, desde el momento que se traslada al laboratorio, desde el momento que está metido para consumirse, y después también las listas las listas económicas de cada uno de estos aspectos, lo que pagan antes de tal, en el agua, lo que ponen ahí, el mosto, la mano de obra, el traslado, la bodega, el embarque, y etcétera, etcétera. Con todo eso, hasta la vuelta de los beneficios a Canarias. Con todo eso se hace una auténtica término científico y perfecto y autónomo de lo que es el consumo del vino de Canarias y el consumo del vino internacional, que también tiene que tratarse de esta manera. Bien, por lo que toca a la labor del Marqués como director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, fue trascendental. Algo más duro y complejo resultó dirigir la Asociación de Viticultores, Bodegueros y Monte Lentiscal. Si bien esta ardua labor supuso el éxito de renovar la producción de los deleitosos vinos cuyos viñedos habían desaparecido, insisto, renovar la antigua y exitosa actividad aprovechando los suelos volcánicos de Las Palmas, Atelde y Santa Brígida. Como muestra de su inteligencia, tecnología, trabajo y acierto, una vez de seguir el proceso entre 1994 y 1996, ese sexenio lo aprovecha para no escribirlo por su manera, sino las bases documentales de las reuniones del Cabildo, de las reuniones de la institución. Bien, eso se ve perfectamente, y estas sesiones se celebraron el 24 de mayo por primera vez y terminaron el 24 de marzo, y el 20 de mayo del 99 terminaron la sesión de la masa del libro que tienen ustedes a la vista. A su sensibilidad se añade el entusiasmo por establecer la Asociación Semanal Cultural de la Vendimia, preocupación donde tanto viticultores como intelectuales expusieron aspectos de la viticultura en el Hotel Escuela del Monte Lentiscal.
Ante toda esta satisfactoria labor, ¿cuál será el inconveniente que le llevó a la discordia? Veamos la denominación de origen de los vinos del Monte Lentiscal. Fue acordada a fines de 1997 con el carácter provisional, pues atendiendo al reglamento de la denominación Monte de Lentiscal. El segundo paso de la aprobación definitiva por el gobierno en 1998, don Cristóbal Matos, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, advierte que el Consejo Regulador tiene ya aprobada la designación, pero en 2 o 3 reuniones posteriores reconoce que Gabriel Matos ha encontrado ciertas dificultades, ya que el gobierno de Canarias queda supeditado con el proyecto de reglamento de funcionamiento al Consejo Regulador y a la confección de los centros de viticultores y bodegueras. Por tanto, estas se oponen y quieren el mismo título para todos de Gran Canaria. No quieren que haya 2 vinos, sobre todo perdiendo ellos el bueno, el peor. De todas maneras, la batalla que se plantea y que planteó el señor Marqués con los señores del problema era verdaderamente una batalla definitiva, y al ver que no la sacaban, se acabó enfadando y dimitió por completo y dejó eso ahí, pero con el advertimiento de que seguiría dentro del grupo y seguiría sirviendo, ofreciendo todos sus conocimientos, que eran muchos y que eran los más valiosos para que ese vino hubiera adquirido la categoría que había regalado. Bien, finalmente, nuestro amigo don Francisco Marín se vio obligado a abandonar su dirección por una injusta posición que en nuestra ciudad hombres presumidos llevan nuestro quehacer a estrepitosos fracasos. Véanse algunos ejemplos de los muchos que se han labrado. Veamos los 200 años que junto a la catedral permanece ese horroroso muñón que verdaderamente es feo y verdaderamente insustanciable y que no se acaba. La supresión de la franquicia, donde por unas pesetas bastante grandes se suprime el turismo, que diga la fuente de estropeando la naturaleza, y al mismo tiempo se produce la quiebra de nuestra economía hasta la actualidad. Estas cosas que se han fracasado, las voy a emitir, no todas sino algunas. El campo de España, la desembocadura del Guiniguada, la renovación del Puerto de la Luz, los edificios múltiples que pasaron por el convento de San Francisco, Triana, una casa muy hermosa, un edificio muy hermoso pero inoportuno, los edificios del mejor de los nuestros arquitectos, Teatro Pérez Galdós, Cine Cuyá, La Gallera, el cultivo insular y el Parlamento de Tejeda, y un largo etcétera que podía seguir por ahí. En fin, Kiko, perdiste una titulación, pero no has dado el disfrute del vino de licor con el título que tú le pusiste y que es verdaderamente acertado. Muchas gracias.
Gracias. Yo quería ahora pues, darle la palabra a Francisco Marín, Marqués de la Frontera, pero quería también subrayar el aspecto que nos vincula a este proceso, a la Real Sociedad Económica, puesto que tanto Kiko Marín como su antecesor Nicolás Díaz Saavedra participaron también en este proceso de renacimiento agrario y en la línea ilustrada de procurar la mejora y el progreso económico de la isla y insisto en el único interés que tenemos no solamente en la agricultura sino en todos los sectores de la actividad económica de la isla. Y yo quería en ese sentido subrayar tanto la actividad de Kiko Marín como presidente de la asociación de bodegueros y viticultores, como su papel brillantísimo como director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País durante una serie de años, que la puso en una situación óptima sobre una situación previa también óptima que fue la que desarrolló don Nicolás Díaz Saavedra. Y a continuación, don Francisco Marín, Marqués de la Frontera, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Tomás. En primer lugar, agradecerte la deferencia que has tenido al darme la oportunidad de presentar este libro aquí en este marco, donde en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de coordinar un montón de actos. Yo quisiera que este acto fuera dedicado a Nicolás Díaz Saavedra en su proceso de la rehabilitación, que espero que pronto pueda recuperarse y estar entre nosotros. Tengo esa confianza y esa fe. Por otra parte, tengo que reconocer también que en la época donde Nicolás Díaz Saavedra fue director de esta Real Sociedad Económica, que fue en los años del 90 al 2000, fue cuando de alguna forma se inició y se puso en marcha este movimiento de la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Monte Lentiscal, y fue la Real Sociedad Económica de Amigos del País, dirigida por Nicolás, quien nos apoyó, nos ayudó, nos facilitó incluso el domicilio social, nos financió algunas de las actividades con las que de alguna forma pudimos darnos a conocer, y por lo tanto creo que es un merecedor verdaderamente de este movimiento, que creo que, como ahora les voy a contar, pues fue un poco el iniciador de este interés que en cierta medida ha surgido en Gran Canaria por los vinos en general. Yo no voy a hacer nada más que dos apuntes. En primer lugar, voy a explicar los motivos por los que escribí este libro. Resulta que en uno de esos ratos libres, que cada vez con más abundancia disponemos las personas que gozamos de una ganada forzada por la edad, jubilación, me puse a escribir unas notas recordando la actividad que desarrolló la Asociación de Viticultores y Bodegueros y que consideraba había pasado al olvido, a pesar de los trabajos y sacrificios realizados por todos sus miembros para recuperar un cultivo y unos vinos que sin duda en otros tiempos dieron merecida fama a las Canarias en el exterior, y que prácticamente solo en la zona del Monte Lentiscal se mantenía esa fama, aunque en este caso a nivel local y con una clara tendencia a su paulatino abandono. Ese escrito tuve la tentación de remitirlo, no supe dónde, para su publicación. Previamente se lo di a conocer a mi buen amigo Maximiano Trapero, aquí presente, quien me remitió a don Antonio Betancourt con el fin de ver la posibilidad de incluirlo en alguna de las revistas que dirige, Anuario de Estudios Canarios u otras. En resumen, el resultado es que ambas personalidades me dijeron que, dado que el tema tenía interés histórico, aunque no científico, lo mejor es que ampliara aquel artículo y le diera formato de libro. Y así lo hice. Ese fue el motivo por el que escribí este libro. Los objetivos por los que decidimos crear la asociación. Pues bien, los propietarios de terrenos y bodegas del monte, comarca que abarcaba sensiblemente la superficie
descrita o definida como paisaje protegido de Tafira en la Ley de Espacios Protegidos de Canarias, ante las limitaciones de uso del suelo establecidas en esa ley, decidimos recuperar el cultivo de la viña de la zona con el fin de retomar, aplicando nuevas técnicas de elaboración, la obtención de los vinos del monte con la mayor calidad posible. Debo decir que esta idea surgió de una propuesta que Diego Cambrenén Roca me hizo y que, pareciéndome interesante, la extendimos a otros compañeros viticultores que se adhirieron a la misma y que destaco con sus fotografías en el libro. Pues bien, los objetivos de la asociación eran tratar de mejorar y transmitir a los viticultores y bodegueros del Monte Lentiscal las prácticas modernas de cultivo de la vid y la elaboración de los vinos en bodega, de forma que en última instancia se obtuviera un producto que saliera al mercado embotellado y previamente controlado y constatada su calidad y con un claro distintivo de su origen. Para ello se exigía interés, dedicación, sacrificio e inversión. Esta inversión exigía financiación. En parte se obtuvo de las administraciones, aunque no en la medida que nosotros creíamos interesante. Pues nuestro argumento era que con la declaración de paisaje protegido de Tafira, los terrenos perdían no solo valor, sino perspectivas de futuro, por lo que en cierta medida podía considerarse como de una expropiación encubierta en beneficio de la sociedad canaria. Ello, pensamos, debería ser aceptado por la Administración y, en correspondencia, facilitar la financiación necesaria para el cumplimiento de las alternativas que la ley permitía a los propietarios del paisaje protegido, que por cierto no eran muchos. Estos fueron los objetivos, estos fueron los motivos por los que escribí el libro. En el libro figuran actuaciones variadas de la asociación, como pueden ser pues la decisión que adoptamos en una determinada junta para decidir que la creación de una bodega comarcal no la considerábamos conveniente. De hecho, la historia nos ha dado la razón. Se construyó una bodega comarcal, que ahí está, inutilizada, no la utiliza nadie, no hay responsabilidades por parte de nadie. También hicimos una actuación muy intensa. Jürgen Frick la compartió y participó en ella de forma muy intensa también, para tratar de poner en cultivo la finca Olla del Parrado. Bueno, hicimos visitas, hicimos propuestas, esta finca Olla del Parrado es una finca de la Caja de Ahorros que está situada en Olla del Parrado, que tiene una superficie de unos 30 hectáreas aproximadamente en una sola linde, con lo cual podría haber sido un revulsivo importante para la zona en cuanto al cultivo de la viña. Y bueno, el resultado fue negativo, o sea, no conseguimos y las cuestiones siguen igual, no se ha avanzado. Bueno, ha habido muchas actividades que hemos participado de ellas y en definitiva se ha llegado a una situación en la que actualmente existe una denominación de origen de los vinos de Gran Canaria. Yo no voy a entrar en el proceso, que de alguna forma lo describo en el libro, de los trabajos que hicimos para conseguir una denominación de origen de los vinos del Monte Lentiscal. Pero, bueno, voy a hacer una alusión. El otro día, sin embargo, hace dos meses, en la prensa, pude detectar un artículo en el que entresaco lo siguiente. En ese artículo de la prensa decía: creado por el gobierno regional en mayo del año 2000, la denominación de origen de Gran Canaria inició en el 2004 su iniciación la otra existente entonces de la isla, la del Monte Lentiscal. Proceso finalizado en el 2006 y que mantiene la segunda como una comarca específica dentro de la primera.
Pues bien, a mí me parece interesante, me alegro que esto se produzca en estos momentos. Yo desconozco, estoy lejos de cuál es la situación administrativa del proceso de las denominaciones de origen ahora. En fin, pero me da la sensación de que las cosas, de acuerdo con este escrito, van a discurrir por el cauce lógico. De cualquier forma, tengo que decir que en este momento el tema sobre denominaciones de origen es muy complejo. O sea, a nivel nacional existe una ley de la viña y el vino, a nivel nacional, que yo creo que no se está cumpliendo en ninguna parte. Ahí existen dos clasificaciones importantes, una que son los vinos de mesa y otra que son los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Son esos dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos, a su vez, tienen una serie de calificaciones en función de las categorías de los vinos. Bueno, que no es el momento de describirlo, pero que de alguna forma la denominación de origen ocupa una de las parcelas de ese grupo de vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Hoy aquí en general en España, lo que se reconoce como vinos de alguna forma destacados por su condición, por sus características y tales denominación de origen. Sin embargo, existen dos denominaciones de origen superiores, una que es denominación de origen de calidad y otra que es los vinos de los vinos de pago. Estos son ya los que están calificados como vino de pago, son los vinos considerados, que cumplen con unas condiciones de la máxima categoría. Yo no voy a decir nada más, sino que voy a resumirles lo que de alguna forma digo en el libro, digo en resumen, lo que pretendo en el libro. Digo, en resumen, los viticultores y bodegueros del Monte Lentiscal fueron protagonistas del movimiento que, iniciado en los años 90 del pasado siglo, tenía como objetivo recuperar el interés por el cultivo de la viña en esa comarca, reactivando al mismo tiempo ese interés por la elaboración de los vinos, con el fin de incentivar al consumidor por la adquisición de los caldos del monte, volviendo a recuperar esa parcela de mercado que por ciertas circunstancias durante los últimos años se estaba poco a poco perdiendo. Con este trabajo se quiere dejar constancia del esfuerzo y entusiasmo de los agricultores del Monte Lentiscal, constituidos en asociación, pusieron en alcanzar dichos objetivos, consiguiendo en última instancia transmitir a un buen número de agricultores canarios con explotaciones fuera de la comarca del Monte su interés por el cultivo de la viña, con vistas a la elaboración de los vinos, actividad que, habiendo sido de primer orden en Gran Canaria, en el pasado se encontraba prácticamente en desuso en el presente. Es decir, debe reconocerse que la gestión realizada por la Asociación de Viticultores y Bodegueros del Monte Lentiscal fue decisiva para que el sector vitivinicultor insular renaciese nuevamente, no solo en el Monte Lentiscal, sino en otras muchas zonas de Gran Canaria. Este en resumen es el motivo de este libro. Yo voy a terminar agradeciendo a Jürgen Flick su osadía de entrar en esta mesa y soltar un discurso que verdaderamente ha sido muy práctico y muy interesante. A don Antonio Betancourt, por descontado, por su participación en el libro, que le ha dado nivel al mismo, siguiendo el orden al marqués de Guisla-Guiselín. Bueno, pues porque yo me siento como si fuera él, y a Maximiano, realmente porque le aporta calidad literaria, filológica, y además ha sido un corrector que le ha dado un cierto nivel, por lo menos pasajero, a este libro. Muchas gracias a todos. Para terminar, va a tomar la palabra a Jürgen Flick, que quiere añadir algo a su anterior parlamento. Perdonen que intervenga otra vez, pero yo hoy tenía dos alternativas. Cuando llegué por la tarde a la oficina, leí una esquela de un fallecimiento y quería tener un recuerdo
a él hoy y tenía este compromiso de venir hoy aquí, entonces las dos cosas eran a las 7 de la tarde, entonces dije, bueno, pues como no puedo dividirme, pues me decidí venir aquí porque además se lo había prometido también a Kiko Marín. Hace un par de días, y hoy era el funeral, murió don José de la Cova Sánchez, que a 95 años, que era amigo, que era viticultor, que tiene unas grandes extensiones en el Monte Lentiscal. Hoy lamentablemente la rama de su familia no ha continuado, pero una parte de su familia, un sobrino, ha montado una magnífica bodega en la falda de Bandama y ha recuperado una serie de hectáreas muy interesantes y está elaborando un estupendo vino. Un recuerdo para don José de la Cova Sánchez y que en paz descanse. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias al autor por sacar este libro a la luz. Muchas gracias.